Toda persona desea recibir las bendiciones de parte de Dios. La pregunta es, ¿cómo recibimos las bendiciones de parte de Dios? Nos dice en la Escritura, en el libro de Apocalipsis, capítulo 1, verso 13. Dice así la palabra del Señor. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. La persona recibe la bendición de Dios, la bendición de la palabra de Dios, porque las palabras de la profecía de este libro son las bendiciones para todos sus hijos. Y al recibir esa palabra, las personas están recibiendo la bendición de la palabra de Dios. Al recibir la palabra de Dios, el creyente recibe bendición. Por eso yo me quedo con la palabra de Dios para hoy. Yo tengo la bendición, soy dueño de la bendición. Tenemos la bendición de la palabra de Dios. La bendición de Dios está en el mensaje de nuestra edad. Por eso yo me quedo con la palabra de Dios para hoy. Yo tengo la bendición, soy dueño de la bendición. Tenemos la bendición de la palabra de Dios. A continuación, el doctor William Soto Santiago, quien nos estará respondiendo la pregunta: ¿cómo recibimos las bendiciones de parte de Dios? No puede una persona recibir ni siquiera una bendición de Dios a menos que no sea por la palabra de Dios. Toda bendición que Dios tiene para sus hijos la reciben por la palabra de Dios, porque esa es la palabra de bendición. Y por esa causa usted encuentra a través de la Escritura que Dios ha enviado a sus profetas, a sus mensajeros, y ha colocado, como Él prometió, su palabra en la boca de cada uno de esos profetas mensajeros. Él dijo: yo pondré mi palabra en tu boca y tú hablarás todo lo que yo te mande. Y cualquiera que no escuchare lo que Él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. En otras versiones dice: yo le desarraigaré del pueblo. ¿Por qué? Porque no es digno de vivir eternamente la persona que rechaza la palabra de Dios. Porque al rechazar la palabra de Dios, ha rechazado todas las bendiciones de Dios. Porque todas las bendiciones de Dios están en la palabra. Toda bendición de Dios viene de la séptima dimensión, pasando por la sexta dimensión, que es la dimensión de la teofanía, la dimensión de la palabra, y luego llega aquí a la tierra, entre los seres humanos, y se manifiesta esa palabra por medio del mensajero que Dios tiene para ese tiempo. En ese mensajero está sellada esa palabra de Dios, está sellada esa palabra de bendición. Y cuando Dios le habla a ese mensajero, Dios rompe el sello. Dios abre ese sello que estaba ahí sellando esa palabra. Y entonces se abre esa palabra que Dios colocó en ese mensajero y se abre al público. Y comienza ese mensajero a proclamar el mensaje de Dios para ese tiempo, y comienzan las personas, comienzan a recibir ese mensaje, y al recibir ese mensaje están recibiendo todas las bendiciones que Dios tiene para ese tiempo.
para esa edad o esa dispensación. Por lo tanto, ese mensajero comienza a proclamar el mensaje correspondiente para esa dispensación y para esa edad. Y ahí en ese mensaje están las bendiciones de Dios para los hijos de Dios. Fuera de ese mensaje, las personas no pueden recibir las bendiciones de Dios que Dios tiene para esa edad o esa dispensación. Los cielos y la tierra pasarán, mas mi palabra no pasará, ha dicho el Señor. Así es que tenemos algo que no pasará, sino que va a permanecer para el milenio y para la eternidad también. La bendición de la palabra de Dios. Que Dios nos continúe bendiciendo con la palabra de bendición. ¿Y cómo es que recibimos esas bendiciones de la palabra? Escuchándola, leyéndola y guardándola, o sea, poniéndola por obra. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de la profecía de este libro, la cual es nada menos que la palabra de bendición para este tiempo final, el mensaje del Señor Jesucristo por medio de su ángel mensajero. Así es que cuando uno se pierde una actividad, uno ha perdido la bendición de la palabra de Dios para ese momento en que estaba siendo dada. Algunas veces por descuidos, otras veces por comprometer el tiempo que tenía para recibir la palabra de bendición. ¿Y quién es el que ha perdido? La persona que perdió de escuchar la palabra de bendición. Y no hay nada que usted pueda comparar con esa palabra de bendición que usted ha perdido. Y usted es el que ha perdido, si ha perdido la oportunidad que tuvo de escuchar esa palabra. Pero nosotros, conociendo estas cosas, nosotros estamos atentos a la palabra de bendición, y donde esté esa palabra de bendición siendo dada, ahí nosotros queremos estar y siempre lucharemos por estar ahí. Hemos visto cómo recibimos las bendiciones de parte de Dios. Para mayor información, comunícate con nosotros a los teléfonos que aparecen en pantalla o escríbenos a nuestras redes sociales. Te esperamos en nuestro próximo programa para seguir recibiendo más de la palabra de Dios. Dios les bendiga. Los cielos y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Por eso yo me quedo con la palabra de Dios para hoy. Yo tengo la bendición, soy dueño de la bendición. Tenemos la bendición
bendición de la palabra de Dios. Yo tengo la bendición, soy dueño de la bendición. Tenemos la bendición de la palabra de Dios, la bendición de la palabra de Dios.